Mire, en primer lugar yo quiero señalar de que esta es una pandemia que está afectando a muchos países del mundo y lamentablemente las consecuencias o los efectos de esta pandemia lo estamos sufriendo el pueblo en general, pero con mayor fuerza los trabajadores. Y los trabajadores de la construcción, porque es un sector laboral que tiene características especiales, no solamente por el tipo de labor que realizamos, sino por la eventualidad que caracteriza a este tipo de trabajo. Somos un sector muy vulnerable, porque, miren, del 100% de trabajadores que nos encontrábamos laborando, hasta antes de que se declare la cuarentena, que más o menos bordeaban los 400,000, el 80%, o cerca del 80%, estaba inmerso en la informalidad. ¿Qué significa eso? Que no estaba en planilla, estaban muchos de ellos trabajando por su cuenta y otros por empresas que hacen mal uso de esta figura de la subcontratación, y para no tener los trabajadores en planilla, subcontratan las obras. Y solamente pocos trabajadores han estado en planilla, estamos hablando de alrededor de 100,000 trabajadores. ¿Qué sucede? Que cuando se declaró la cuarentena, sí, el gobierno sacó un decreto de urgencia diciendo a los empleadores que todos aquellos que estaban con relación laboral deberían suspender sus labores, o sea, una licencia con goce de haber. ¿Qué han hecho el 95% de las empresas constructoras? Muchas no han despedido a los trabajadores que tenían en planilla, pero sin embargo también han dejado de pagarles. Y muchos han despedido a los trabajadores. Y aquí no solamente me estoy refiriendo a empresas constructoras privadas, como por ejemplo Consorcio Penitenciario Misti, que está construyendo el penal de Arequipa y que parte del consorcio lo conforma esta famosa empresa Málaga, que está incluida en los problemas de corrupción, sino también otras empresas inmobiliarias, por ejemplo B&B en Lima, JC, M&M Constructores. Pero además es lamentable señalar que hay algunos empresarios públicos, como los gobiernos regionales y municipales, que también han despedido a los trabajadores y no les han pagado. Les han dicho que les van a pagar después que pase este problema de la cuarentena. Entonces, imagínense lo que estamos pasando los trabajadores de la construcción. Estos son los formales, los que han estado en planilla. Los informales, que bordean el 80% y que no hemos estado en planilla, estamos en total abandono, sin ninguna posibilidad de ingreso, y es más, no se les ha considerado en los programas sociales como estos bonos de 380 soles. ¿Estos problemas los ha conversado con el gobierno? Sí, mire, hemos conversado con la Cámara Peruana de la Construcción y estamos en coordinación con ellos, y también con el Ministerio de Trabajo, a través del viceministro de Trabajo, con Juan Carlos Requejo. Hemos planteado algunas soluciones, claro, pero hasta la fecha no vemos atención en ella. Por ejemplo, para esas empresas que han despedido los trabajadores y que no están pagando, se necesita una fiscalización. Entendemos que hay limitaciones, pero sin embargo el gobierno está en la obligación de ver los mecanismos de que se solucione este problema, porque están recibiendo quejas, pero a través del internet, y eso hasta la fecha no encontramos ninguna solución, ¿no? Don Luis, en este contexto, ¿qué han pensado hacer ustedes? ¿Insistir en la conversación con la Cámara de la Construcción, con el gobierno, o qué han pensado? Mire, vamos a insistir, porque actualmente el único mecanismo previsto de acuerdo a las condiciones para encontrar soluciones es el diálogo, ¿no? Porque no se puede hacer ningún otro tipo de reclamo, una manifestación, todo eso, porque estamos en cuarentena.
Por ejemplo, aquí al Ministerio de Trabajo lo que le estamos pidiendo es fiscalización, para que fiscalice a las empresas que no están cumpliendo con lo normado de acuerdo a la licencia con goce de haber. Y ese es para los trabajadores que tienen relación laboral o han tenido relación laboral. Y para los trabajadores informales, que no están en planilla o desempleados, lo que estamos pidiendo es una bonificación especial o que sean incluidos en ese bono de 380 soles, porque con algo se tiene que paliar esta grave crisis, ¿no? Estos miles de trabajadores representan a miles de familias, por eso la pregunta última, ya para no quitarle tiempo, es cómo la están haciendo en el día a día. Mire, muchas familias, los trabajadores estamos recibiendo apoyos solidarios de algunos vecinos y algunas, mire, no se puede hacer ni olla común, no se puede, ni siquiera pueden funcionar los comedores. Estamos en una situación que espero que encontremos alguna solución, porque entendemos también de que el propio gobierno tiene limitaciones, pero hay que ver la medida de resolver los problemas y paliar este gran desastre cuyas consecuencias son imprevisibles, y que ahí también estamos conversando con la Cámara de la Construcción para prever, después que se levante la cuarentena, cómo la construcción civil se reactive y que las obras sigan no solamente generando empleo para los trabajadores, sino que sirva de motor para la reactivación y el impulso económico que necesitamos darle al país para salir poco a poco de esta crisis económica y social que ya estamos inmersos, ¿no? Muy bien, clarísimo, don Luis. Esperemos que se solucionen lo antes posible estos problemas, que el presidente de la República conozca de cerca lo que están pasando los trabajadores de construcción civil, que no son ni 10 ni 20, sino miles y miles de trabajadores que representan a familias. Les digo, mira, somos 1 millón de trabajadores que estamos en el sector de la construcción. 1 millón. Es vamos a decir, un número alto de la población, y que creemos de que el gobierno no debe olvidarse de estas familias que, sobre todo en los últimos años, hemos hecho mucho aporte al desarrollo del país, no solamente en la infraestructura física, sino también en el desarrollo social, ¿no? Lo escucho a usted y me acuerdo de ese artículo que hoy en la mañana leí, un editorial del Washington Post que titulaba "O muere el capitalismo salvaje o muere la civilidad o la raza humana". Entonces hablaba del tema de la avaricia y de cómo es que los más prósperos seguimos trabajando para que se enriquezcan más ellos, y en cambio los pobres como la última rueda del coche. Mire, yo no quería tocar el tema político porque estamos en una situación grave y que no es bueno politizar, pero nosotros los trabajadores, muchos años, desde que empezó a implementarse este modelo económico, siempre lo hemos cuestionado y hemos dicho que necesita cambios, porque este modelo no solamente ha enriquecido a unas cuantas familias poderosas económicamente, sino que ha empobrecido más a la población, y sobre todo, habiendo tanto dinero, no ha permitido fortalecer el sistema de salud, que ahora se evidencia que es lo peor que tenemos. Muy bien. Y no solamente en el Perú, sino en todos los países del mundo. Si no cambiamos este modelo, la especie humana vamos camino a una desaparición y de una forma tan calamitosa como estaba el día de ahora, que estamos siendo víctimas de un virus que se ha convertido en una pandemia y que ha puesto en peligro a la raza humana, ¿no? Muy bien, señor Villanueva, ha sido muy amable. Muchas gracias por su presencia. Muchas